Vamos a comentar un ejemplo de comparación de medias en poblaciones relacionadas. En concreto, en este se plantea una compañía de taxis que está considerando la posibilidad de cambiar los neumáticos que usan su vehículo, de normales, que son más baratos, a radiales, que son más caros. Son más caros, pero son más eficientes desde el punto de vista del consumo. En concreto, perdón, y entonces, ante la disyuntiva, es decir, son más caros pero se gasta menos. ¿Cuándo serán beneficiosos? Se nos dice que serán beneficiosos si aumentan la distancia recorrida con esos neumáticos en al menos 2 millas por galón de combustible. Por eso lo que vamos a medir es la distancia recorrida por cada galón de combustible. Es una ratio. Distancia recorrida entre galones consumidos nos da los datos que se han tomado en la muestra, insisto, serían millas por galón. Lo que se nos dice, insisto, es que los neumáticos radiales serán rentables cuando aumenten en al menos 2 millas por galón este rendimiento. Así vamos a considerar el cambio de neumáticos normales a radiales cuando el consumo medio por galón de combustible aumente en al menos 2 millas por galón. Para tomar la decisión, la compañía selecciona a 10 taxistas. Pone a conducir a estos 10 taxistas en el mismo taxi, primero con neumáticos normales y luego con neumáticos radiales, y contabiliza en ambos casos la distancia recorrida y el combustible empleado para ello. Aquí tendríamos estos datos. Por ejemplo, el primer taxista con el primer taxi sí aumentó el rendimiento en al menos 2 millas por galón, pero por ejemplo, el tercero no. El tercero no lo consiguió por los pelos. Lo que nosotros queremos ver es que más allá de estos 10 datos, que son datos muestrales, a nivel poblacional podemos decir que la media del consumo con neumáticos radiales eh, es mayor que la media del consumo en neumáticos normales en al menos 2 millas por galón. Esta es la salida de R. Por cierto, importante, muy importante. Las poblaciones son relacionadas, apareadas, emparejadas, porque es el mismo taxista en el mismo taxi el que prueba los neumáticos radiales y los neumáticos normales. Entonces, este dato está completamente vinculado a este otro dato y así con los otros 10, porque es el mismo taxista en el mismo taxi el que da lugar a ambos. Bien, esta es la salida de R para una media, una diferencia de medias en poblaciones relacionadas. La estimación puntual, repito, de la diferencia media es 3,21. A continuación, es decir, esta sería la estimación puntual, nos planteamos si un intervalo de confianza o un contraste de hipótesis. Antes de continuar, hay que hablar de los requisitos necesarios para ello. Siempre son o más de 30 datos, y no en nuestro caso, o que los datos procedan de una distribución normal. Este sería nuestra única posibilidad. Tendríamos que demostrar, tendríamos que comprobar que los datos proceden de una distribución normal. Supongamos que es así. Entonces construimos el intervalo de confianza y nos da una cota superior, perdón, una cota inferior de 2,55. Es decir, el intervalo es de 2,55 infinito. ¿Por qué hemos elegido una cota inferior? Bien, nosotros queremos demostrar que la diferencia media es mayor que 2. ¿eh? Entonces necesitamos hablar de que la diferencia media es mayor que algo. Eso implica la necesidad de una cota inferior. Esa cota inferior, insisto, es 2,55. Por lo tanto, nosotros tenemos un 95% de confianza de que la diferencia media es mayor que 2. Por lo tanto, es trivial. Podemos decir que la diferencia media es mayor que 2, dado que 2 no es un valor de confianza. ¿De acuerdo? 2 está por debajo de 2,55. Todos nuestros valores confiables para la media son mayores que 2. Podemos decir, perdón, para la diferencia media son mayores que 2. Entonces, en conclusión, si podemos decir que la diferencia media es mayor que 2, podemos decir que los neumáticos radiales aumentan el rendimiento en al menos 2 millas por galón. Desde el punto de vista de un contraste de hipótesis ocurre lo mismo. Nuestra hipótesis alternativa sería que la diferencia entre las medias es mayor que 2. El p-valor es inferior a 0,05, podríamos rechazar la nula, que es la igualdad, en favor de la alternativa, que dice que la diferencia entre las medias es mayor que 2, concluyendo entonces que los neumáticos radiales sí son beneficiosos.